Las niñas de Alcácer. Hoy hablaremos de uno de los crímenes que más portadas e impacto ha tenido en España y que, a día de hoy, sigue sin estar totalmente resuelto. Todo sucedió en una fría noche de noviembre de 1992. Esa madrugada, 3 jóvenes vidas se apagaron para siempre en el pequeño municipio valenciano de Alcácer. Míriam García, Antonia Gómez y Desiree Hernández tenían tan solo entre 14 y 15 años cuando su inocente plan de acudir a una fiesta en una discoteca cercana se convirtió en una pesadilla inimaginable. Cada detalle de aquella tragedia parece atravesar las páginas más oscuras de la historia criminal española, y hoy, a más de 30 años de distancia, su memoria aún provoca escalofríos y preguntas sin respuesta. Las 3 amigas, llenas de sueños típicos de su edad, decidieron salir juntas la tarde del viernes 13 de noviembre de 1992 para asistir a una fiesta en Picassent, un pueblo vecino. Al ser habitual el hacer autostop en la zona, no dudaron en tratar de que las recogiese algún vehículo para que las acercara a su destino. El problema fue que se montaron en el coche equivocado. No podían imaginar lo que ese error supondría para ellas, dado que nunca más se las volvió a ver con vida. Los primeros días tras su desaparición estuvieron plagados de incertidumbre y angustia. Las familias emprendieron una búsqueda desesperada, apoyada inicialmente por la policía, medios locales y todos los vecinos de la localidad. La tensión social creció a medida que pasaban los días, y la tragedia se convirtió en tema nacional. Todos los medios de comunicación hablaban de ello, se hicieron partidas de búsqueda, se repartieron carteles y la familia y la policía hicieron todo lo imaginable para lograr seguir su rastro. Sin embargo, la inmensidad del bosque, la complejidad del terreno y la ausencia de pistas concretas, parecían obstaculizar cualquier esperanza de encontrarlas. Fue el 27 de enero de 1993 cuando, en un giro trágico, 2 apicultores que buscaban colmenas en el barranco de la Romana, muy cerca del pantano de Tous, tropezaron con algo que les heló la sangre, los cuerpos semienterrados de 3 niñas. La apariencia de los cadáveres reflejaba el sufrimiento extremo que habían soportado. Signos de restricción, evidencia de agresión sexual grave y señales de tortura que escapaban a toda lógica humana. Las autoridades pusieron en marcha una investigación que rápidamente apuntó hacia 2 hombres con un pasado oscuro, Antonio Anglés y Miguel Ricart. Ricart fue capturado y juzgado, confesando ante el tribunal detalles escalofriantes sobre la captura, la violación, la tortura y el asesinato de Míriam, Toñi y Desiree. Su relato describía cómo las niñas fueron llevadas desde la gasolinera donde las recogieron, hasta una caseta abandonada en la Romana, donde se perpetraron los hechos. Antonio Anglés, sin embargo, desapareció sin dejar rastro, huyendo de la justicia y dejando una sombra permanente sobre el caso. El juicio, seguido por todo el país, fue un espectáculo doloroso. Imágenes de los padres desgarrados por la pérdida, testimonios de expertos, detectives y familiares, pusieron de manifiesto no solo la brutalidad del crimen, sino también las deficiencias e irregularidades en la investigación. La policía, la fiscalía y la prensa se entrelazaban en una compleja narrativa que dejó a muchos cuestionando si se había hecho justicia. Sin embargo, el caso estuvo plagado de controversia y teorías conspirativas. Los padres, especialmente Fernando García, padre de Míriam, y el criminólogo Juan Ignacio Blanco, cuestionaron la versión oficial. Alegaban que Ricart era solo un cabeza de turco y que la verdadera trama involucraba a políticos y empresarios poderosos que, según su teoría, formaban una red dedicada a la producción clandestina de vídeos snuff. Es decir, grabaciones reales de torturas y asesinatos. Según esta teoría, las niñas fueron retenidas en varios lugares antes de ser asesinadas. Y el vídeo rodado con su tortura, comercializado. Afirmaron, incluso, haber recibido una cinta VHS en la que aparecían las niñas siendo torturadas por figuras de gran influencia.
Esta cinta nunca fue mostrada oficialmente y existen contradicciones al respecto. El párroco del pueblo niega haberla entregado, y Juan Ignacio Blanco nunca mostró el vídeo. Tras la muerte de Blanco, se especuló sobre si la cinta estaba oculta o destruida, pero nadie nunca la llegó a encontrar. Además, otro punto de controversia fue que diferentes testimonios y documentos sugieren que los cuerpos fueron enterrados en dos lugares distintos, con un primer enterramiento en un corral usado frecuentemente por Anglés y un segundo traslado definitivo al lugar del hallazgo. La cobertura mediática, especialmente en programas sensacionalistas, alimentó la conspiranoia y la percepción social de encubrimientos. Al mismo tiempo, el cruento asesinato y la desaparición de Anglés han mantenido en el imaginario colectivo la sensación de verdad incompleta y justicia parcial. Este caso caló tan hondo en la sociedad, que ha sido objeto de múltiples documentales, libros y series, incluyendo la producción de Netflix, que exploran en profundidad no solo los hechos, sino la sombra de las conspiraciones que se ciernen todavía. En las últimas declaraciones realizadas por Miguel Ricard, único condenado por el crimen de las niñas de Alcácer, y tras más de 30 años del caso que conmocionó España, ha ofrecido una versión revisada y controvertida de los hechos. En entrevistas recientes, como la concedida al Rincón del Disidente en 2025, Ricard ha señalado que actuó bajo amenazas de muerte y coacciones, y que, en realidad, participaron hasta 7 personas en el secuestro, violación, tortura y asesinato de Miriam, Toñi y Desiree. Ricard ha acusado directamente a los hermanos Antonio y Mauricio Anglés como autores materiales principales del crimen, afirmando que todo sucedió en un antiguo almacén cerca de Catadau, no en la caseta de la Romana como sostiene la sentencia judicial. Además, detalló que hubo presencia de otros hombres desconocidos para él, que fueron precisamente los que abusaron y torturaron a las menores. En el mismo contexto, el criminólogo Félix Ríos reveló resultados preliminares de nuevas pruebas forenses que podrían confirmar detalles mencionados por Ricard, incluyendo la presencia de manchas de sangre en vehículos vinculados al caso. Se espera la llegada de más informes que podrían reabrir puntos oscuros de la investigación. Ricard también negó la existencia de grabaciones SNAF relacionadas con el caso, tema que había circulado en algunas teorías conspirativas, y ha manifestado que habla ahora para liberar la conciencia y solicitar justicia para las víctimas y sus familias. Estas declaraciones reflejan cambios significativos respecto a su versión original, donde asumía mayor responsabilidad directa. También respaldan las sospechas de que el crimen fue cometido por un grupo más amplio y que Ricard habría sido utilizado o manipulado. La justicia mantiene a Antonio Anglés como prófugo y es considerado uno de los más buscados en Europa, mientras que la sociedad sigue dividida entre la versión oficial y estas nuevas revelaciones que mantienen vivo el misterio y la polémica. Antonio Anglés ha sido durante años objeto de una búsqueda implacable y teorías constantes desde su escape en 1993. Entre las innumerables hipótesis sobre su paradero, podemos destacar dos. La primera sostiene que Anglés murió ahogado en la bahía de Dublín tras escapar como polizón en el mercante City of Plymouth. En enero de 2000, la policía científica analizó restos óseos encontrados en Cork, Irlanda, pero descartaron que fueran suyos. Algunos marineros del barco han declarado que Anglés pudo haber descendido en el puerto sin ser detectado, huyendo sigilosamente, desafiando así la versión oficial. La segunda hipótesis, sostenida por muchos expertos y criminólogos, es que Anglés sigue vivo bajo identidad falsa. Se especula que pudo haberse desplazado hasta Brasil, su país natal, gracias a su doble nacionalidad española-brasileña, lo que le permitiría permanecer oculto sin ningún control. En 2021, una campaña de colaboración ciudadana a nivel europeo buscó reabrir su pista para no dejar el caso archivado en 2029. Declaraciones recientes de criminólogos como Félix McGrier mantienen que es perfectamente viable que Anglés siga vivo. Él advierte que, sin una captura y juicio, nunca se podrá cerrar el capítulo definitivamente y que la posibilidad de su retorno a los tribunales, incluso hoy en día, podría cambiar la historia por completo.
Antonio Anglés, por lo tanto, sigue siendo uno de los fugitivos más buscados y su paradero es uno de los grandes enigmas sin resolver del caso Alcacer. Entre rumores de muerte en aguas irlandesas y la teoría de un ocultamiento prolongado, la verdad sigue siendo inalcanzable, mientras el espectro de su presencia sigue acechando la memoria colectiva. ¿Y las chicas que perdieron su vida aquella madrugada? Miriam García, Desiree Hernández y Toñi Gómez, conocidas como las niñas de Alcacer, tendrían hoy, en 2025, entre 47 y 48 años. Al desaparecer, Miriam y Desiree tenían 14 años, y Toñi 15. Antes de la tragedia, las tres eran adolescentes típicas de un pueblo valenciano, con vidas llenas de sueños, amistades y la inocencia propia de su edad. Miriam era una chica dulce y cariñosa, muy unida a su familia. Desiree era alegre y extrovertida, con mucha energía y pasión por la música. Toñi, un poco más madura, era protectora con sus amigas y tenía un carácter fuerte y decidido. No sabemos qué giros habrían dado sus vidas a día de hoy, pero lo que sí es seguro es que su muerte, injusta y brutal, dejó una huella que jamás podrá borrarse. Este es, sin duda, uno de los capítulos más tristes y oscuros de la historia reciente de España. ¿Y tú, qué opinas sobre este horrible crimen? ¿Crees que se sabe toda la verdad? ¿Piensas que Antonio Anglés sigue vivo? ¿Crees que personas influyentes de las altas esferas de España estuvieron involucradas? Te leo en los comentarios.